la experiencia de la Comisión de la Verdad implicó fue una ampliación del contenedor, de ese contenedor que necesitamos para explicar el mundo y esta experiencia humana, esta experiencia tan compleja que está atravesada por lo sociohistórico de más de 60 años de conflicto armado que hemos tenido en Colombia, pero entendiendo realmente esos entramados y esas relaciones sistémicas que existen en esta narrativa. El proceso permanente, llámese en el objetivo de esclarecimiento o en eso que hacíamos de recolección de testimonios o en las entrevistas colectivas, pasaba por un circuito, digamos, que estaba compuesto por 4 palabras, por 4 verbos que tienen, que cuando uno les da contenido, digamos, tienen una dimensión muy grande desde lo psicosocial y desde esa transición a la que esperamos llegar. El primero es la escucha. Escuchar no es solamente oír el relato. La escucha profunda pasa por entender desde qué lugar me habla esa persona que me está hablando, llámese víctima, responsable, testigo, es decir, esa experiencia me la está narrando desde algún lugar, desde su propia experiencia, de cómo esa experiencia le atravesó la vida en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo. Ahora, una vez escuchábamos, ¿y para qué es que escuchábamos? Y ahí es donde viene el segundo verbo y es comprender. La magnitud de lo que nos pasó, la dimensión de los impactos en un conflicto que ha sido repetitivo, que ha sido sistemático, que ha sido degradado. Es esa ampliación de la comprensión de este conflicto armado. Evitar esa mirada binaria de buenos y malos, es decir, comprender pasa por una revisión de la narrativa instalada también desde algunos lugares. El tercer lugar era precisamente reconocer esas verdades, reconocer esa multiplicidad de voces, porque es una verdad polifónica y no es solamente polifónica por el número de aproximadamente 30.000 voces que escuchamos y testimoniantes, sino también polifónica en términos de lo étnico, de esas marcaciones de género, de la población con identidades y orientaciones sexuales diversas, de los niños y las niñas, de los adultos mayores, de las personas que tienen condición de discapacidad, de los campesinos y las campesinas, es decir, ese reconocer qué pasó ahí. Y también, pues, del otro lado, los responsables, que se reconozca eso que hicieron en el marco del conflicto armado. Esta transición es en lo individual subjetivo, pero también en lo intersubjetivo y en lo relacional. La transición no es la dejación de las armas, la transición es un puente en el que hay 4 grandes derechos, 4 grandes valores: la verdad, la justicia, la reparación de esos daños que ya están causados, porque necesitamos también hacer un ejercicio de reparación ahí, en lo individual y en lo colectivo, y en la no repetición. Para nosotros, desde el enfoque psicosocial, implicaba cuidar cada momento, y cuidar cada momento pasa por no solo los encuadres, el regular las expectativas, ¿no?, de qué es lo que vamos a hacer en cada espacio, dar unos marcos seguros de qué está permitido y qué no está permitido, rescatar el lugar del sentido. ¿Qué sentido tenía abrir esas capas de memoria en el marco de una comisión de la verdad, y de una comisión de la verdad que surge como uno de los mecanismos del sistema integral para la paz? Ahí hay otro lugar distinto, y entonces encontrar ese sentido a través de la conversación, de la escucha profunda, de esa comprensión más grande, pues nos permite decir que digamos, minimizamos hasta donde fue posible sesgos, inseguridades, generamos espacios de confianza, donde las partes sintieran, pues, que eran lugares que iban a aportar a la construcción de la paz y de la verdad en el país. Y en esas comprensiones, digamos, por lo menos desde el enfoque psicosocial, hay un lugar, digamos, que le pusimos a uno de los hallazgos, que es la Colombia herida. Yo siempre me imagino, soy de formación psicóloga, digamos, de pregrado psicóloga, entonces cuando llega una persona a nosotros, uno le pregunta, bueno, cuéntame, ¿qué te pasó? ¿Qué sientes?, ¿no? Entonces yo siempre, digamos, personifico a Colombia como una señora grande que entra como a mi consulta o a mi espacio, digamos, para conversar, y yo le pregunto: Colombia, ¿a ti qué te pasa? ¿De qué estás herida? O sea, ¿de qué sufres? ¿Por qué estás sufriendo? Vea, yo sufro porque tengo 8 millones de hijos desplazados. Y pues no es solamente los números, ¿no?, sino lo que representa y la magnitud de esto. Pero inicialmente creíamos que eran 240.000 personas asesinadas. Hoy podemos decir que son alrededor de 450.000 personas asesinadas en esos cruces de más o menos 115 bases de datos,
de 1.200 informes que recibimos, de esas 30.000 voces que escuchamos. Esa señora me diría, realmente no son 80.000, que ya sería muy escandaloso. Son más de 120.000 personas desaparecidas. O sea, estamos buscando 120.000 personas que no las tenemos. Tenemos más o menos 16.500 niños y niñas que fueron reclutados. A ellos ya se les arrebató su infancia. Ellos estuvieron armados, usados, vinculados en alguno de los ejércitos con diferentes justificaciones ideológicas distintas, digamos. Más o menos 55.000 personas secuestradas por 5, por 10, por 12 años en diferentes lugares. Entonces, cuando yo le pregunto a esa señora y me cuenta eso, yo empiezo a entender la magnitud del impacto acumulado, degradado. Yo digo, Colombia tiene uno de los mejores cafés del mundo, de las mejores flores que hay en el mundo, de las que se reparten en San Valentín y en los días del amor y de la amistad por todo el mundo. Somos supuestamente el país más feliz del mundo, pero también somos el país con un conflicto muy degradado, donde esta historia colectiva necesariamente nos ha dejado unos impactos. Hemos normalizado el conflicto armado. La normalización del conflicto armado implica no necesariamente la pérdida de la solidaridad, sino que fue tan recurrente, tan persistente y tan grande el estímulo que vivimos permanentemente en que normalizarse nos volvió un mecanismo de defensa, defender psíquicamente, digamos, esto que nos pasa, porque ninguna psique, ni la individual ni la colectiva, tiene como toda la capacidad de asimilar toda esta serie de hechos. Pero del otro lado de la verdad están mecanismos como el silenciamiento, del otro lado de la verdad están mecanismos como la estigmatización, del otro lado de la verdad está el miedo, esa reacción permanente de estar a la defensiva porque hemos generado esas memorias defensivas en donde tenemos que estar alerta, y un país que está en permanente alerta, digamos, de la siguiente amenaza, pues genera unas maneras de relacionarse que son bastante complejas. Mucha gente está viva hoy gracias al silencio. Incluso hay mucha gente que nos decía que también estaba viva gracias al exilio o gracias al desplazamiento, pero ninguna sociedad debería ponerle un gracias a esas condiciones. O sea, la condición humana no debe ser, digamos, a través del miedo. Y el silenciamiento, el miedo fueron realmente dispositivos también de control en esas lógicas cuando circulan armas y circula, digamos, armas en la vida social. Las implicaciones que tiene para una sociedad perder los referentes de justicia. Y eso es lo que nos ha pasado cuando tenemos hechos violentos que llegan hasta el 90 y 95% de impunidad. Por otro lado, el negacionismo. Nosotros hasta hace muy poco tiempo reconocimos que en Colombia había un conflicto armado interno. Entonces, ¿qué implica para las víctimas el peso de sentir que lo que expresan es una mentira, que eso no es verdad, o que tienen el peso de la carga de probar que eso que les ocurrió sí les ocurrió, porque siempre del otro lado hay una sospecha frente a esos elementos. Y es que eso implicó pérdidas. Y cuando una sociedad no tramita las pérdidas, porque no las tramita primero porque siguen ocurriendo hechos, pero adicionalmente porque hubo mecanismos que impidieron la ritualización de la muerte. Hay momentos o hay lugares que nos contaban los colectivos que se impidió hacer ceremonias de honras fúnebres, por ejemplo, porque uno, así como honra la vida cuando nace una persona, también debe honrar la muerte, porque eso representa la ruptura del vínculo. Pero cuando sabiendo que fue violenta y no te permiten también hacer la expresividad de ese duelo, de ese dolor, pues ahí van quedando capas y capas, digamos, que se van superponiendo unas tras otras, pero el dolor va quedando más abajo. Entonces, a esta sociedad nos hace falta duelar todo esto que nos ha pasado. Y no quiere decir sentarnos a llorar, sino a partir de eso que hemos vivido también reconocer que nos ha pasado y a partir de ahí, bueno, mirar cómo es que nos vamos a reconstruir. Tiene que ver con los impactos transgeneracionales de la violencia. Hay 3 generaciones que a partir de 1958, que es el periodo de análisis de la Comisión de la Verdad, que han sido fuertemente impactados. La generación, la primera, la segunda y la tercera generación. Incluso ya podemos estar hablando de una 4ª generación. Vienen cargando, digamos, arrastrando esa memoria o esos silencios, porque a veces se cuenta, y se cuenta desde ese lugar de la experiencia, digamos, violenta que se vivió, pero también en muchos casos de ese silencio que existe porque no ha habido lugar a narrarlo, a contarlo, porque es tan doloroso que, digamos, también el sistema familiar protege a través del silencio.